Aquí tenemos una enorme pierna de res. Para hacer la cecina y así conservar nuestra carne. Ahora sí, empecemos a hacer la cecina. Primero vamos a quitar toda la tela blanca que cubre la carne. Y así vamos a empezar cecinando. Vamos a dejar bien limpio luego para cecinar. ¿Sí has hecho la cecina, Paspis? Sí. Así vamos a quitar de esta forma. Vamos a dejar bien limpio solo la carne pura. Así ya va saliendo toda la tela. Estas telas ya no nos sirven, estas vamos a dar para los gatitos o para los perros. Vamos a dar para mi Bartolo. Ya estoy viendo, Bartolo. Ya está ahí el Bartolito, esperando. Ya vamos a dar para el Bartolo. A ver, toma Bartolo. Toma. Bartolo. Toma, toma, Nilo, tú come, tú. Tú come, tú. Ya. Toma, Bartolo. Más antes así mis abuelitos conservaban la carne. Más antes no había ni luz, nada. Ellos conservaban o secaban al lado del fuego. Y si es que hacía sol, ya sacaban para sol. Y luego tenían guardado esa carnecita. Y sabía ser bien rico para hacer un caldito o para hacer un sequito. Sabía ser bien rico. O para asar. Para asar también. Asar en brasas, qué rico. Eso para secar demora 3 a 4 días, pero que sea bien, sol bien fuerte. Pero hoy no tenemos sol, no sé cómo vamos a secar la carne. Solo en viento. Solo vamos a esperar para que haga el solcito para poder secar la carne. Ya terminamos de este lado, vamos a dar la vuelta. Uy, está pegado. Este sí pesa. Esta es la mejor forma de conservar la carne cuando tenemos bastante para que nos dure más tiempo. ¿Y qué pasa, Aurorita, si dejamos sin secar? Se daña la carne. Se daña la carne, igual no tenemos que mojar. Ahorita vamos a hacer la cecina y vamos a poner en una tina y con bastante sal. ¿Y cuando moja también se daña? Se daña cuando moja la carne, no tiene que mojar. Tiene que permanecer en un lugar seco. Quitamos la tela blanca para poder cecinar, porque con ella es muy dura la carne. Ahora sí, vamos a empezar sacando en trozos pequeños para poder hacer la cecina. A ver, dame una porción. A ver, vamos a empezar de aquí, está bien carnudito. Vamos a poner esto para el perrito. Vamos a sacar una porción. A ver, pues tú te encargas de un trozo. Vamos a sacar así en partes. A ver, Paspis, te encargas de esto. Ya tenemos una porción. A ver, ahora yo voy a sacar otra porción. Aquí voy a sacar una porción para mí. Esta piedra tiene bastante partes y vamos a sacar así partes por partes para hacer nuestra cecina. Nilo, ¿quieres carne? Ya Nilo, tranquilo. Ya saben, ya tengo el plato. Mira. Miren, aquí tengo ya una porción. Bien carnucito. De esta manera se hace la cecina. Tenemos que buscar una parte para empezar a hacer la cecina porque tiene que salir bien delgadita. Miren, ya tengo una parte. Ya tengo una parte, miren. Y la paz ya está. Dale haciendo, miren. Ya mismo Ya tengo termina. la primera cecina. Así tiene que quedar la cecina, bien finita. ¿Sí ven? Y así va a secarse mejor. Regálame otra porción. Esa capacita. ¿Saca nomás? Sí, saca nomás, saca. Yo estoy aquí concentrada en hacer la cecina.
Para hacer la cecina necesitamos solo la carne pura. Y con el hueso podemos hacer un sancocho o podemos hacer una sopita con trigo. Sale bien rico. Y nosotros por esta vez vamos a hacer la cecina. Ya tengo la primera cecina. Listo. Y vamos a continuar. ¿Cuántos hiciste, Paspis, ya? 2. ¿Hiciste 2? Sí. Ahorita sí voy por la segunda. Ya tenemos las cecinas, ahora vamos a poner en este recipiente. Esto vamos a sentar ahí porque ya tenemos listo las cecinas. Miren, aquí hay una larga, una tira bien larga. Ahora ya tenemos cecinas y también vamos a hacer en tiras, la tira larga. Aplasta, duro, duro, duro. Eso. Para este lado todavía tenemos más carne. Esta vamos a hacer en tiras. Vamos a empezar sacando así en las tiras. ¿Sí? ¿Me puedes ayudar un ratito, Paspis? Vamos a hacer la tira, pero no la harás duro. A ver, vamos a sacar una tirilla. Ya tenemos listo la primera tira. Y así vamos a sacar todas las demás. Ya terminé de cecinar. ¿Sí ven? Ahora vamos a sacar la tira. ¿Te ayuda Aurorita o tú solita Sí, vas sí. a hacer? Ya. ¿Quieres que ayude a hacer la tira? Vamos a hacer las tiras. A ver, Aurorita, ¿quién saca la tira más larga? A ver, vamos viendo quién sacamos más larga. Ya. Vamos a sacar el hueso. Uy, porque ya no tiene mucha carne. Vamos a dividir. A ver, ¿tú llevas esto? Yo esto. Vamos a sacar el último que nos sobra. Y con eso ya terminamos. Con esto ya culminamos. Vamos a sacar el otro huesito. Vamos a dividir el otro hueso. El hueso vamos a utilizar para hacer un almuerzo. Primero vamos a sacar toda la carne. Luego vamos a utilizar el huesito para hacer el almuerzo. Terminamos de sacar toda la carne. Ya tenemos solo los huesos vacíos. Miren. Ya. Ahora queremos sol. Sol, solecito, cálítame un poquito por hoy y mañana. ¡Ay! Ay, Ese estaba a ver, largo. Ay, mira, ¿sí ves? se rompe. Se rompe. La carne está bien suavita. Terminamos. Ahora sí, ya hemos hecho todo el trabajo. ¿Cuál sacaría más largo? ¿Sí sacas largos, Aurora? Algunos sí, algunos no. Aquí hay una larga. Aquí, este es mío. Ah, Ya. aquí tenemos otro largo. Y aquí también. Sí. Ya, Paspis. Ya. Y vamos a agregar sal en grano.
Aquí tenemos 2 fundas de sal en grano. Vamos a poner bastante sal para que nuestra carne no se dañe. Ahora sí, es el momento de meter la mano. Eso vamos a remover bien para que se mezcle con la sal. Y así podemos guardar nuestra carne por mucho tiempo y no se daña, pero cuando ya esté bien secado. Así como los pescados secos, como la lisa. Está muy alta. Estoy pequeña. Le voy a parar con puntilla. Con salsito. La carne bien seca. Qué rico. Vamos a dejar por unos 10 minutos para que repose, para que concentre bien la sal. Y luego vamos a sacar para el sol. Ahora vamos a picar los huesos. Vamos a pelar las yucas para hacer el almuerzo. Vamos a preparar un rico almuerzo. Ya terminamos de pelar las yucas, ahora vamos a pelar los plátanos. Y también vamos a poner unos choclos. Aquí tenemos los choclos. Vamos a cortar en trozos pequeños. Ahora sí vamos a lavar. Ya está hirviendo el agua, vamos a agregar la carne o los huesos. Eso. Y vamos a dejar tapando hasta que se hierva. Listo. Y vamos a dejar hasta que se cocine luego para agregar los ingredientes. Vamos a mostrar la piola para secar la carne. Ven, Aurorita, que me ayudes. No muy encima, Paspi. No tan encima. Pero con el peso de la carne, ¿no crees que va a bajar? Ya. Ya salió el sol. A la más. Ya es flojo. ¿En serio? Se aflojó. Ya se aflojó. Ahí. Ya reforzamos porque la carne sí pesa. Ya, ahora sí, pásame, Aurorita. A ver. Vas arreglando bien bonito. Vamos a colocar la Eso. primera carne. Ya, otro.
Vamos a poner en orden así para que seque bien bonito. Muy bien, Paspis. ¿Ya ve? Cuidado, Aquí hay otra. la más grande. Una grandota. Ay, ay, parece que se ¿Qué va a pasó? romper. ¡Me asustas! No pasa nada. Hasta a mí me asustas. Está cayendo la sal. Ay, no, ya voy a bajar. No me da confianza. Ya, sí, ven, sí, ya ven, voy a ven, bajar. ven. ¿Te ayudo? Eso es. Ven aquí. O No, pisa, no, pisa, no. ya. Esto ya se va a romper. Ya no hay necesidad de estar encima de la lavandería. Ay, ya alcanzo. Tú estás más alta de mí. Sí, ya Me bajó. ganas, Paspis. Ay. Aquí hay una pequeñita. Ahora sí vamos a esperar por 3 días hasta que seque bien la carne. Tienes que cuidar, Paspis, ahí. Tienes que dormir aquí cuidando la carne Tú tienes que cuidar de tu para que no coma mi Nilo. Pero no nos va a dar una sola piola. Pongamos todo para ver hasta dónde va. Ahora vamos con estos más largos. A ver. Otro. A ver, otra. Más arriba. Está larga. A ver, otro. Es la más larga que tenemos. Vamos a colgar en la otra fila. Otra cecina. Justo ya tenemos sol. Con este se va a secar rápido. No va a dar. Ya no hay. ¿Ya no hay? Ya solo que hay unos. Ya. ¿Ya no hay más? Y así vamos a dejar secar por 3 días. Listo. Aquí hay otra vez. Vamos a ver cómo está la carne. Ya está suave la carne. Ya. Vamos a poner la salsita. Ahora sí, vamos a agregar la yuca y los plátanos. Vamos a hacer un sancocho. Listo. Ahora sí. Vamos a picar paspis. Vamos a picar la yuca y los plátanos. Ya, a ver, ¿qué te ayudo? Ir picando la yuca y los plátanos. Yo voy a poner el ajo. Voy a sazonar. ¿En la mitad o en 4 pedacitos? La mitad. Sí, la yuca está bien suavita, cocina rápido.
que seque la carne, nosotros vamos a hacer el almuerzo. Aquí tengo los ajos, voy a picar para condimentar el sancocho. Ya, agrego nomás la yuca. Sí, los plátanos igual. Vamos a agregar la yuca en el caldo. Listo. Ahora vamos a picar los plátanos. Ya tengo el ajo picado, vamos a agregar en la olla. Voy a picar la cebolla. Ya tenemos listo la cebolla picada, igual vamos a agregar en la olla. Ya tengo listo picada los plátanos, vamos a agregar en la olla. Y por último vamos a agregar los choclos. Y listo, ahora vamos a esperar hasta que se cocine. Ya está listo ¿Ya? nuestro almuerzo, ya. Ahora sí, vamos a almorzar. Llegó el momento más esperado. Llegó el momento más esperado. Ahora sí vamos a disfrutar de nuestro sancocho. Tenga, Paspis, tu plato. Gracias. Cuidado. Ahora sí, vamos a disfrutar de nuestra comida. Vamos a probar un delicioso sancocho de hueso de res. Está riquísimo. Está sabrosísimo. Y nosotros vamos a quedar disfrutando de este delicioso sancocho. Y de paso cuidamos la carne para que no coma ningún perro. Ya estamos aquí nuevamente después de 3 días rejuntando la carne que ya están bien secas. Miren, ya tenemos, ya están bien sequitos. Ahora vamos a llevar para preparar una deliciosa receta.
Aquí estaba 3 noches la Paz cuidando para que no coma los perros ni los gatos. En el día y en la noche. Ya está bien sequito, mire. Ahora sí, vamos a llevar nuevamente. Ya no vamos a dejar secar más. Eso. ¿A quién de ustedes les gustaría probar esta carnecita aquí secado en el campo? Eso llevamos un día en hacer la cecina, secar, y no avanzamos a secar en un solo día, teníamos que dejar por 3 días para que seque bien la carne. Ya, este cayó el peso. Listo, miren, ya está listo, bien seco. Vamos a separar solo una parte para preparar nuestra receta y el resto vamos a guardar para ir comiendo poco a poco cuando nos da un antojito de la carne. Esta carnecita se puede preparar para hacer con trigo, para hacer con las yuquitas, con arroz de cebada. Es bien rico. Mi abuelita hacía un rico caldito con los granitos. Ay, necesita un cuchillo. ¿Tienes cuchillo? No. Aquí está. Y por esa razón nosotros también vamos a guardar, no vamos a preparar todo, porque esto ya está seco, no pasa nada, vamos a guardar. ¿Eso también recortamos? ¿Cortamos? Sí. A ver, vamos a dividir en medio. Ya. ¿Este está bien? Sí. Vamos a cocinar así, en pedazos bien grandes. Este es así. Ahora sí, vamos a lavar porque estaba en el sol por 3 días, de repente por ahí unos mosquitos. Sí. Ya, la Paz se encarga de lavar. Si escuchan el sonido, eso quiere decir que ya está bien seco. Listo, terminamos de lavar. Ahora sí, vamos a hacer el refrito A ver, ¿qué para hacer el estofadito. Vamos a utilizar la cebolla, el ajito, tenemos la zanahoria, pimiento, acá tengo el apio, la cebolla en hoja, perejil y el culantro para condimentar nuestra comida. Vamos a preparar un delicioso estofado de carne de res seco, ya no fresco. Vamos a preparar en una paila. También vamos a hacer el arroz. Ahora sí vamos a almorzar bien rico. Como ya tengo los ajos pelados, ahora vamos a machacar en esta piedra. Yo voy a picar la cebolla porque aquí ya tengo la paila. Yo voy a picar así en partes gruesas porque esto yo voy a refreír para preparar nuestra receta. Ahora vamos a picar el tomate. Ya está bien, Paspis, eso. Ya, porque eso vamos a refreír aquí. Vamos a rallar también la zanahoria. Yo voy a picar el pimiento. Ahora sí, como ya hemos terminado de picar todo, vamos a poner el aceite para refreír. Listo. Aquí tenemos el comino para que la carne salga bien rico. También vamos a agregar la cúrcuma. Ahora sí, al fuego.
Ahora sí, como la carne ya está bien lavada, vamos a agregar en la paila. Ahora vamos a mover. Vamos a echar el agua hervida para que la carne no cambie de sabor. Ya. Ahora sí. ¿Todo? Manda todo. Ya está el agua bien hervida. Ahora sí, vamos a remover bien y dejar que hierva hasta que cocine la carne. Y no vamos a agregar la sal. Como ustedes vieron, la carne tiene bastante sal. Listo, vamos a dejar para que hierva y vamos a agregar un poco de culantro, apio, perejil para que dé un buen sabor. Vamos a agregar el culantro y la cebolla. Y el toque final vamos a agregar una cerveza. Y Primero, también 2 naranjas. ahora sí, para que nuestro estofadito salga bien rico. Y listo. Ahora sí, dale Paspis agregando las naranjas. Eso, muy bien. Ya está nuestro estofado de carne de res seco. Ya Paspis, Ya ella voy. está encargada de hacer otra cosa, pero ya viene. Vamos a retirar la paila del fuego. Eso. Ah, miren cómo quedó. Ay, Dios mío. Llegué. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría probar? Ya tenemos listo. Ahora sí, vamos a sacar nuestra presa. Aquí está la carne. Uy, Dios mío. Ya tenemos listo el primer plato. A ver, vamos a servir. Otro plato más, Paspis. Aquí tenemos mote, ensalada y arroz. A ver, ahora vamos a poner las presas. La presa de res. Miren cómo quedó nuestro almuerzo. Y listo. Vamos a servir el cafecito. Traerás las cucharitas, Paspis. Ya, ahí está la Paspis. Y aquí yo, este es mi puesto. No podemos cambiar de puesto. Mi puesto es sagrado. Ahora sí, a degustar de nuestra comida. Está bien rico. A ver, vamos a ver mascando la carne. Está bien suavita. ¿Qué tal, Paspis? Vamos a probar la carne. Está rico. Con motecito.
Está bien sabroso. Por último vamos a acompañar con un cafecito. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado esta deliciosa receta que hemos preparado con ustedes y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.